Sean todos bienvenidos a este tiempo de culto, de alabanza, adoración a nuestro Dios, de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom, aquí en la ciudad de Yum. Nosotros decimos esto a los que están presentes: has hecho bien en venir. Así que prontos para alabar y bendecir a nuestro Dios, así como hemos venido, no importa la circunstancia en la que estamos. Venimos creyendo en un Dios todopoderoso que nos sostiene, nos guarda, lleno de gracia y de amor. Así que este es el día que hizo el Señor. Cantamos al Señor entonces. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor. Así lo creemos, así lo vivimos. Hermano Gualberto, puedes estar dirigiéndonos en una oración para este culto. Amén. Oh amado Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos nuevamente, Señor, porque tú en este día nos has permitido nuevamente estar aquí congregados con los hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque tú has preparado grandes cosas para cada uno de nosotros. Gracias porque al alabarte, Señor, nuestro corazón está entregado a ti, Señor. Y en especial, Señor, pedimos que honres y glorifiques el nombre de nuestro Señor en el momento que nosotros estemos alabando, que nuestro corazón esté entregado plenamente, Señor. Gracias sabemos porque en este día, Señor, tus grandes cosas harás en cada uno de nosotros, y sé que el mensaje que hoy tienes preparado para nosotros ha de ser de edificación. Y para aquellos que están en luchas y en pruebas, Señor, oh Señor, que tu palabra fluya, Señor, y les llegue, Señor, que tu Espíritu Santo esté orando de tal manera que puedan, Señor, ser quebrantados por tu Espíritu, Señor, y puedan rendirse a tus pies, bendito Dios. En este tiempo bien sabemos de aquellas personas que están pasando por problemas de salud, tanto físicos como espirituales, Señor, y aquellos que no te conocen, que tú llegues a ellos, Señor. Bien sabemos que para ti no hay imposible, Señor, oh bendito Dios, y sabemos que tú también a través de eso puedes dar testimonio al mundo de lo que tú haces de aquellos que te entregamos a ti nuestro ser. Oh bendito Dios, el mensaje hoy sé que será edificante para todos nosotros. Podamos ser oidores de tu palabra y luego hacedores de lo que tú nos pidas a través de ella, Señor. Y gracias te damos por nuestro pastor, por su esposa, que están así en estos lugares disfrutando un tiempo merecido de disfrute, Señor, porque ellos también están dando testimonio de lo que tú has hecho en su vida, Señor. Y bien sabemos que ellos no callan, porque si las palabras callan, Señor, bien sabemos que las palabras, las piedras hablarán, y las palabras fluirán de tal manera que más de uno podrá rendirse ante ti, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor, así lo dice tu palabra en todo momento, oh bendito Dios. Esta semana, Señor, la dedicamos a ti plenamente. Pedimos que tú estés obrando en cada actividad que se desarrolle, y que todo sea para honrar y glorificar tu santo nombre, y que todos podamos decir, unidos, unánimes, que en Cristo hay victoria. Por eso te damos gracias por nuestra falta de nuestros pecados, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. La siguiente canción dice: yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Él.
salmo le refleja a Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Se acuerdan? Salmo 46. Amén. Dios es tu amparo. A Él sea la gloria. Y la siguiente dice, solo a ti sea la gloria. Amén. No existe más motivo, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración, Jesús. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Eso acontecerá en un futuro. De los que están vivos y de los que están muertos. Su palabra lo dice así. Por eso nosotros queremos desde ya, desde ahora, seguir alabando, bendiciendo, proclamando, reconociendo a quien tenemos que dar esa gloria. Y si doblamos nuestras rodillas, que sea ante nuestro Dios, ante nuestro Señor, ante nuestro Salvador. Y si confesamos algo, que sea para la gloria suya, confesar su nombre. Amén. Alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y este Dios verdadero es que nosotros contemplamos. La siguiente canción nos dice, contempla a Dios, amado. En medio de tus batallas, en medio de tus pruebas, contempla a Dios. En medio de las victorias que el Señor te da, contempla a Dios. Amén. Adora al Señor, hermano. Adora al Señor. Formó las olas al hablar, quien con la
precioso reunirse para adorar al Señor. Creer en ese Dios que no vemos, pero sí ha manifestado su amor, su gracia, su misericordia, su bondad sobre esta creación. Y nosotros le rendimos culto, le adoramos. Porque fe es eso, certeza, convicción de lo que no se ve. Nosotros adoramos al Dios vivo que resucitó dentro de los muertos. Y a ese que es el principio y el fin. A ti, el alfa y la omega. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobierne mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobierne mi vida. Sí, Señor, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Ahí donde estamos. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Él se reveló así, hermanos, a Moisés: yo soy el que soy. Por si no les quedaba claro, el principio y el fin. Y no hay quien se escape de su presencia. Podrán negarle, podrán huir, pero aún el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Seguimos cantando, seguimos reconociendo estas verdades de su palabra, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Admirable. Reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado
al Señor por tiempo de alabanza, que nos dirija elevando esta gratitud en oración. Bendito Padre que estás en los cielos. Qué momentos preciosos, Señor, que podemos alabarte libremente, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Señor, agradeciéndote, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque aún estamos en tiempo, en plena libertad, donde podemos hacerlo con gozo, con alegría, Señor. Padre, solamente tú conoces todo esto, Señor, y te lo queremos dedicarte a ti, Señor. Gracias por este precioso día que tú nos has regalado hoy, que hemos podido disfrutar de tu naturaleza, ese sol radiante, Señor, por el frío también, Señor. Pero aún más gracias porque podemos estar en tu casa, juntos en armonía, Señor, alabándote y glorificándote, Señor, y estamos en ese espíritu unido de ti, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí en esta noche, Señor, y bendice a aquellos que aún no han estado, Señor, que no han venido, porque tú sabes tus motivos, Señor. También, Padre, bendice al pastor Germán, a la hermana Liliana, allí donde ellos están, que ellos también puedan, Señor, estar compartiendo, Señor, de tus bendiciones, que al regresar, que ellos puedan compartir lo que han cosechado y lo que ellos han dejado allí en España, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias porque somos tus hijos, Señor, y podemos, oh Dios, como ya lo dije, alabarte libremente, que aprovechemos todo este tiempo que nos queda aún, Señor, que podemos cantarte, Señor, en ti, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, y también te entrego este culto en tus manos, sobre todo el mensaje, tu palabra, Señor, que nos va a traer tu siervo, Señor, que pueda llegar a nuestros corazones, que podamos sacar ricas enseñanzas, lo que tú tienes para cada corazón que está aquí en esta noche, Señor. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor, por el perdón de mis faltas y mis pecados, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Pueden estar sentados, amados hermanos. Habíamos estado viendo la carta a los Colosenses y habíamos quedado por allí por el versículo 22, 23 y ahí quedamos, pero cuando yo lo dejé en el 14, porque sumamos, restamos versículos de ese mensaje solamente como para una introducción de lo que Pablo estaba haciendo. Y cuando hoy vamos a tocar el capítulo 1 de Colosenses, de los versículos del 15 al 23. Versículo 15 al 23, capítulo 1 de Colosenses. Y estuve profundizando un poco en este tema. Y hermanos, lo que es Cristo. Lo que es Cristo. Porque no estamos diciendo quién es, quién puede ser. Estoy haciendo una afirmación. Lo que es Cristo y para quién lo es. Porque una cosa es para aquellos que ya lo creen, ya creen en Él. Otra cosa es para los que no le creen, ni le han escuchado, ni le conocen. Entonces le titulé lo que Cristo es y para quién lo es. Y hago una introducción, un raconto histórico del trasfondo en que se dio esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosas, en lo cual el pastor allí, a cargo de esa congregación, era Epafras, un hombre amante del Señor, fiel al Señor, de lo cual vino, estando Pablo en la cárcel, le trajo todo el informe. Mira, Pablo, están tratando de introducir herejías, cosas que no son, los hermanos están firmes, están bien allí, pero hay gente encubierta o algo así que se estaba tratando de introducir herejías. El gnosticismo quería socavar los fundamentos para agregar en los cultos, ya sea en las comidas o consagraciones, a cosas que no tienen resultado, haciendo que por medio de las comidas alcanzarían visiones y que estas visiones también serían de Dios. Y
Epafras dijo, no es el evangelio que he aprendido, que estoy predicando. Y entonces, cuando tuvo oportunidad, le visitó a Pablo en la cárcel y le trajo estas noticias. Y en ese entorno, Pablo escribe esta carta y ya dimos la introducción, como lo hace, dando a gracias. Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Colosa. Luego, si usted ve allí, hace una oración extensa. La oración, si quieren, lo leemos, del 9 al 14, dice así, por lo cual también nosotros, esto escribía Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, es decir, por estos hermanos de Colosas, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de todos los santos en luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y allí quedamos, haciendo esta introducción de dónde quedó esta carta y dónde que estuvimos tratando lo pasado, el domingo que me tocó predicar. Hermanos, hoy sucede. Estos hermanos de la iglesia en Colosas no están exentos como nosotros no estamos exentos. Hoy hablamos con el pastor Martín, estábamos orando juntos y viendo estas cuestiones que a veces también, si no tenemos una doctrina firme en la iglesia, en lo que creemos, en esto nos basamos, en esto apoyamos, esto no apoyamos, en esto la iglesia tiene que tener una definición de sí o no. Y me trae a colación de ciertas cuestiones que Jesús decía, a los tibios, y no, a medias no, tú sí seas sí, tú no seas no, es decir, cuestiones que tienen que estar convencidos. Y Pablo en su oración pone esas cosas, para que el Señor lo llene de conocimiento, en gracia y paz, pero ustedes recuerden que han sido sacados a esta iglesia de las tinieblas a la luz que es Cristo, la esperanza, y todas esas cosas. Y entonces, en esa oración que escribe, pidiendo a Dios que les conceda esa sabiduría espiritual. Y allí quedamos. Pero ahora viene otro tema importantísimo. Lo que Cristo es y para quién lo es. ¿Habían escuchado el Evangelio? Sí. ¿Eran creyentes en la iglesia de Colosas? Sí. Pero así como hoy, en la actualidad, muchos quieren introducir herejías, cosas de hombres agregados a los cultos para que pudiesen ser más espirituales y así seguir formando parte de la iglesia de Cristo cuando se desvían de la palabra. No, es imposible. Por eso Pablo oraba que le diese tal conocimiento espiritual para que la iglesia en su conjunto dijera a estas cuestiones que vienen de afuera, esto no es de Dios. O tener la libertad de ampararse en lo que la palabra de Dios dice y tener herramientas como para decir, ¿es de Cristo? ¿Está en la Biblia? ¿Está en la palabra? ¿O esto lo podemos trancar y decir, no, hermano, esto no es así? Por eso, hermano, lea. Por eso, ore, instrúyase. Venga los jueves a los estudios bíblicos, porque es necesario para que crezcan, para que conozcan al Señor, para que sepan, porque estamos estudiando, conociendo al Dios vivo. Conociendo al Dios vivo. Y eso es importante, hermanos. Así como hoy nos vemos el rostro, deseo verles los jueves. Si no tiene quien le busque, sepa que nosotros somos siervos, servidores, estamos para, si quiere que le busquemos, le buscamos, pero poder estudiar juntos, estar juntos como iglesia, conociendo de primera mano lo que Cristo es para su iglesia.
simplemente esta introducción y breve exhortación para que también entremos en el contexto donde Pablo lo que empieza a denotar aquí en el versículo 15 en delante es como si fuese un himno que denota todo lo que Cristo es. Y vamos a tener esta lectura. Dice allí, y si quiere puede acompañarme. Voy a tratar de leer más lento, si todos podemos seguir esta lectura. Versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses. Y arranca de esta forma. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, del versículo 15 al 20, tenemos unas verdades con unas connotaciones magníficas. Son palabras muy demasiado grandes para que nos quepa a veces nuestra mente tan finita, tan humanista como somos, ¿no? Porque Dios ha puesto en nosotros, que somos vasos de barro, su poder y hemos sido transformados, pero aquellos que no pueden entender esta magnificencia del Señor. Cuando yo digo que Dios es omnisciente, hay gente que, ¿qué es eso? Cuando Dios es omnipotente, la gente te mira. Hermanos, Pablo aquí empieza a describir a Jesucristo de esta forma. No en algo abstracto. Él es la imagen del Dios invisible. Piensen, Él es, hablando de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Solo aquellos que vivieron en la época de Jesús tuvieron la posibilidad de verle con sus ojos. Y este que escribe esta carta, el apóstol Pablo, la Biblia no dice que le vio, sino que sí, se le apareció un resplandor cuando él iba, siendo Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los que creían en Jesús. Y ese resplandor, desde esa luz que los dejó prácticamente ciegos, encandiló a todo el grupo que iba. Dice que él cayó y lo único que dijo, cuando esa voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que salió de Saulo es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice esa voz. ¿Lo vio o no lo vio? Nosotros no lo sabemos. Pero el que escribe esto está diciendo que
Jesús es la imagen del Dios invisible. Y aquellos que tuvieron la posibilidad de verlo, como los discípulos que estuvieron, aprendieron de Él, y esa doctrina llega a los apóstoles. Todo lo que aprendieron de Él, el Señor Jesús les dijo: hablen, digan y hagan todo cuanto les he dicho. Guarden estas palabras. Prediquen estas palabras. Y así fue transmitiéndose el Evangelio. Y esta iglesia ahora está recibiendo esta confirmación de parte del apóstol Pablo. Es un himno que glorifica, exalta, alaba y engrandece y da gloria a Cristo. Si ustedes simplemente analizan un poquito, dice, porque no solo que les dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y después dice, porque en Él fueron hechas todas las cosas, ¿sí? Que hay arriba en los cielos, debajo de los cielos. Él tiene el primer lugar en todo, la preeminencia. Cantábamos hace un momento en el culto, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Y los hermanos allí están recibiendo estas verdades de Pablo. El versículo 21, vamos a hacer otra parte. Nosotros vamos a ir hasta allí y dice, y a vosotros. Primero está hablando todo este himno que exalta la persona de Jesucristo, lo que Él es, lo que hizo Dios en Cristo y lo que hace Dios para Cristo. Vamos a ir al punto del versículo 21. Esto es lo que los colosenses eran antes de conocer a Cristo. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y sigo, ahí, hasta ahí, dice del 15 al 20, con un himno de la exaltación a Cristo, hablando de lo que Él es, para quién lo es, obviamente, y esas cosas que nosotros tenemos que saber. Ellos de primera mano estaban recibiendo estas instrucciones. Y quiero separar esto. Del versículo 22 al 23, ¿quién es Cristo en esa parte? Dije, lo que Cristo es al principio, del 15 al 23, del 21, lo que éramos, y ahora lo que Cristo es para aquellos que creen. Hermanos, en el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En el 23, Cristo el medio por el cual nos presenta santos e irreprensibles delante de Él, dándonos esperanza. Pablo quería infundirles la esperanza. Ustedes pueden estar completos en Él. Pueden, así como están, porque no hay, díganme, ¿quién no peca? No hay ninguno que no peque. Pero no se dejen engañar. Cristo es suficiente. Puede santificarlos, puede presentarlos santos y irreprensibles delante de Él. Tengan esperanza. Pero no se dejen engañar. No se dejen engañar. Vamos a ir al punto 1. Lo que Cristo es, lo que Él es. Porque cuando Pablo escribe allí dice, Él es, en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. En la Biblia no se relata que alguien vio a Dios y vivió para contarlo. Solo una persona dice que vio a Dios cara a cara, pero no sé cómo fue esa experiencia. La Biblia la anota. No quise ni anotarlo, pero después no hay quien haya visto a Dios y haya vivido para contarlo. Hay una pregunta, ¿quién vio a Dios jamás? ¿Tú lo has visto? Pero sin embargo,
su palabra nos demanda, todo aquel que cree en Dios tiene que, es decir, todo tiene esperanza y fe, tiene que creer que le hay, es decir, que le va a encontrar, que le va a tener esa relación personal con Él, aunque no le vea. Porque la definición de fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa definición de Hebreos 11:1 nos da a nosotros un amparo para que, aunque nuestra mente sea finita, aunque nuestra vista sea corta, de creer a un Dios de lo cual antes no podíamos ni creer ni tener acceso. Al igual que la iglesia en Colosas tampoco tenía acceso. Ustedes recuerdan que era en cada lugar que se iba de Asia, había lugares donde Pablo llevó el mensaje del Evangelio, lugares donde había altares. Y se hacían dioses, figuras de manos, hechas por hombres. Hasta que un día Pablo encuentra en un lugar cierto, un lugar vacío, no había estatua en él, entonces, y le dio pie para comenzar allí una obra evangelística y predicarles, porque decía al Dios no conocido. Entonces Pablo toma esa herramienta y dice, yo vengo a hablarles de quien no está ahí en esa estatua. Nadie pudo hacer una estatua de él porque no le pueden ver, no le pueden tocar. Pero yo quiero hablar, y empezó a predicar el Evangelio en esa zona. Pero sin embargo, Colosas ya era una iglesia fundada. Esta iglesia está recibiendo el mensaje del apóstol para fortaleza. Está recibiendo un mensaje y está clarificándoles esto. Lo que Cristo es, lo que Él es, la imagen del Dios invisible. Vamos a ir a Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de la majestad. Como majestad está en mayúscula, yo le pongo a la diestra de Dios, el Padre. Ahí en Hebreos dice a la diestra de la majestad. ¿Y cómo está majestad en su Biblia? ¿Está con mayúscula? Si nos referimos con un nombre en mayúscula en la Biblia, estamos hablando prácticamente de ese Dios a quien se está haciendo referencia, a la diestra de la majestad. ¿Quién subió, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre? Jesús. No hay error ahí. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Primera de Timoteo, versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Una vez más, Pablo, cuando escribe a Timoteo, resalta que hay un Dios invisible, pero que tiene nombre. ¿Y cómo es su nombre? Jesús, el Cristo, el Salvador, el Mesías. Sigan creyendo en Él, les dice Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. Luego de otra proclamación, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Estamos hablando de lo que Cristo es. Es el primero. Vamos a ir a un versículo bíblico que nos adentra a ir a un pleno conocimiento sincero y de eso que uno dice, pero tan fácil se escribe que
quien no lo cree es porque aún no ha nacido. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, habla de este primogénito de toda la creación. Capítulo 1 de Juan. Y vamos a leer hasta el versículo 5 porque esto, palabra de Dios, no tiene desperdicio. Y si alguno tiene una duda sobre que Él tiene la preeminencia en todo, dice que es el primogénito de toda la creación, primogénito, el primero. Él ya estaba allí antes que esto sucediese. Y habla de esa deidad. No era simplemente un ser humano, Jesucristo. Él tenía dos naturalezas, la naturaleza humana, pero por sobre todas las cosas, Él era divino. Divinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta allí. Así que, antes de formar el primer ser humano que fue Adán, creado del polvo de la tierra, al cual Dios le dio hálito de vida, ¿quién estaba allí? Jesús. Él es el primogénito de toda la creación. Vamos a ir a otro versículo bíblico. Pero sin antes notar esto. Vamos a sacar tres puntos de esta lectura. Él es, si es que estaba allí en la creación, Él es creador. Segundo, en Él fueron creadas todas las cosas. Lo leímos hoy. Así dijo Pablo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. ¿Ustedes entienden eso? De que sin Cristo nada de lo que fue hecho en este mundo, Él estaba allí. Y eso es importantísimo, hermanos. Mucha gente puede seguir la teoría, o alguien que venga a inventar algo y introducir, porque venimos, inventar algo. Por algo Dios envió el diluvio en su tiempo para hacer un pago por la maldad de los hombres en esta tierra, de lo cual solo una familia se salvó. ¿Cuál fue? La de Noé. Y el diluvio universal vino sobre esta tierra. Y los juicios de Dios vienen. Pero sin antes haber oportunidad de arrepentimiento y salvación. Sí, la hubo en el tiempo de Noé. La hay en el tiempo de la iglesia de Colosas. Y ahora, actualmente, también la hay. Oportunidad de salvación. La sigue habiendo. No sabemos hasta cuándo. Pero no dejemos introducir herejías. Pablo les dice, Él es el que estaba en la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que fue hecho, sin Él no estaba allí, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Así que simplemente Él es creador. Por Él fueron creadas. En Hebreos 1:4 nos habla de esto que es la superioridad. Él tiene la preeminencia, Él es superior a los ángeles. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles
cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los ángeles son servidores del Señor. Noche y día le adoran, le sirven. Pero también a la iglesia que clama, a la iglesia que ora, muchas veces nosotros es una cuestión invisible. Algunos de nosotros aquí hoy en la actualidad han visto un ángel, yo no he visto ángel. Pero sin embargo, cuando tú estás orando como iglesia, clamando por algo, el Señor a veces envía esa bendición como respuesta. Y a veces parece que no llega. Eso lo cuenta el libro de Daniel, que era lo que sucedía, que no se veía. Daniel no veía lo que pasaba en los cielos. Pero esa respuesta venía y se opuso el príncipe de Persia, dice la Biblia aquí en Daniel. Entonces, la iglesia que ora, que clama en fervor, en arrepentimiento, en humillación, Dios envía su respuesta, pero la traen los ángeles. Y él dice que el arcángel Miguel, creo que le dice, se me opuso el príncipe de Persia, pero aquí hemos llegado, y bla, bla, bla. Dice, pero ya Dios escuchó tu oración. Simplemente es a un raconto histórico. ¿Saben qué, hermanos? La gente hace culto a los ángeles. Y si mañana aparece una persona trayendo esta herejía, porque adoremos al ángel tal cosa, o hacer de un hombre santo para después adorarle o postrarse delante de él, como muchas personas hacen. Dios aborrece la idolatría. Y a los hermanos aquí en Colosas, Pablo está diciendo, ustedes saben que Él es el Dios creador. Cristo, este Cristo que ustedes han aprendido, de lo cual Epafras les ha predicado, Él es la imagen de Dios invisible, Él es el creador, el primogénito de toda la creación, y es superior a los ángeles. Hermanos, en el versículo 17 de lo que estamos teniendo, que es Colosenses, vamos a ir hasta allí. Vamos a ver desde cuándo. ¿Desde cuándo existe? Él es antes de todas las cosas. Entonces, escuchen bien. Si Cristo es antes de todas las cosas, Él es eterno. No tiene principio, no tiene fin. El alfa y el omega, el principio y el fin. Todo radica y se centrifica en la persona de Jesucristo. Después vamos a ver ciertas cosas que, aun cuando el Señor estaba con sus discípulos, muchos decían, ¿quién es este? Es decir, aún los que creían en Él como discípulos y le acompañaban en el ministerio, ¿se acuerdan lo de la barca? ¿Quién es este que aún los vientos, que aún el mar se le sujeta? Y bueno, ahí estaban viendo el poder de su deidad, manifestado hacia la naturaleza. Gobierna sobre todo principado, hermanos. Gobierna sobre toda la potestad en el aire, en el cielo y en la tierra. Cristo y solamente Cristo. Sin principio, sin final. Cristo es eterno. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si ustedes como iglesia colosense sacan a Cristo de la congregación, sepan que se morirán espiritualmente. Si dejan entrar herejías, morirán espiritualmente. ¿Y saben qué? Hay muchas, es decir, voy a salir de la iglesia de Colosas. Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Le está diciendo, sepan esto. El día que saquen a Cristo de la iglesia y dejen de saber que Él es lo que es, esa iglesia se muere. Porque todo subsiste por su poder. Los pastores somos simplemente siervos que
que el Señor ha llamado, escogido para un propósito. Y tenemos que golpear nuestro cuerpo y llevarlo a la obediencia a la palabra y a la obediencia a Cristo, a pesar de lo que tengamos por delante. Tenemos que someternos a su palabra, y si estamos mal y predicamos mal su palabra hoy, sepan, hermanos, ustedes son responsables. Hermano, en la Biblia no dice eso. Y no importa el nombre que tenga el pastor que esté predicando la palabra. El cristiano, como le dice Pablo a los colosenses, sepan esto: Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de la creación. Cristo es eterno. En la creación estaba y será para la gloria de su nombre, que también los que creen en Él serán salvados. Vamos a Juan 1:1, que dice, que ya leímos, alguien que lo pueda leer. En el principio, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. ¿Estamos claros ahí? En el principio, léalo en voz alta, alguien que se pare y diga. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y ese verbo, la palabra verbo está con mayúscula. El verbo es la palabra. Era Dios. El verbo Era con Dios. estaba con Dios y era Dios. ¿Cómo lo explica usted? Si usted va a Génesis y usted denota una palabra que allí en Génesis dice, y hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Habla plural. El verbo que es la palabra, el verbo que es Cristo, estaba allí. Son evidencias, hermano. Por lo tanto, sigo con la iglesia de Colosa. Por lo tanto, colosenses, sigan adelante, no dejen entrar tales herejías. Acuérdense que también allí, si quieren, el versículo 19 de Colosenses, Cristo es la cabeza de la iglesia. Si ustedes sacan a Cristo de la iglesia, esa iglesia se muere. Versículos 18 y 19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hermanos, hay gente que se atribuye poderes hoy. El poder de Dios, la unción. Cuidado. Pablo le dice a los de Colosas, toda la plenitud, todo poder estaba en Cristo. Y está en Cristo. Y Cristo hoy es la cabeza de la iglesia. Del cuerpo que es la iglesia. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos la iglesia de Jesucristo, lo cual es la cabeza. Él es el que gobierna su iglesia, el que sustenta su iglesia, el que cuida su iglesia, el que vela por su iglesia, el que pagó el precio por ella. Y venía gente a traer herejía. Colosenses, no se dejen engañar. Iglesia de Jun, también ustedes, nosotros aquí, refutemos esta manga de sinvergüenzas que a veces quiere introducir herejías. Claro, lo que pasa es que hay gente con comezón de oír lo que quiere, lo que les gusta, pero de escuchar la palabra del Señor, no. Ustedes recuerden, siempre menciona a Pedro, es dura tu palabra, pero no hay vuelta. ¿A dónde irá el que quiere ser salvado? ¿A dónde irá aquel que quiere ser salvo por la eternidad? Irá a Cristo. Irá a obedecer su palabra. ¿Es dura? Sí,
Colosenses, pero conviene que ustedes sigan creyendo en Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. El poder de Dios está ahí. Pero Él es la cabeza. Y ustedes son el cuerpo, que es la iglesia. Y si son el cuerpo de Cristo, también su poder se manifiesta allí. Sigan prendidos, hermanos. No dejen que las cosas que vienen por fuera les entretengan. Hay herejías que se entran encubiertamente, parecen que son de Dios. Es como muchas veces decimos, creen en Jesucristo, pero de esta forma. Tienen otros hábitos, guardan otras costumbres. Ahora, ¿es el Cristo que Pablo les estaba predicando a los colosenses? Es decir, creo que no. ¿Dónde hay un lugar que se dice que es una iglesia y se hacen imágenes? Creo que no. ¿Pueden mirar imágenes? No, acá hicimos una cruz con un pececito y pusimos un nombre, pero esto es para la gloria de Dios. Y nosotros no tenemos algo como amuleto, simplemente nos identifica. Pero la iglesia somos todos los que formamos parte del cuerpo, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Por lo tanto, a los colosenses les dice, sigan creyendo. Pero, ¿cómo podían los colosenses saber que estaba con ellos? Que Cristo estaba con ellos. Me preguntaba esto, ¿cómo podían saber ellos, los colosenses? Pablo les manda una carta, las distancias, las demoras, en el tiempo que haya llegado, que Epafras, el pastor de esa iglesia, no estaba. Sin embargo, hay una cuestión que es descubierta allí en Mateo 28, en la gran comisión, cuando Jesús habla a sus discípulos y a los que estaban allí. Se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad. Primero hay que hacer los discípulos. Todos creen, vamos y predicamos el Evangelio. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer? Bautizarlos. ¿Qué más? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más hay que hacer? Enseñarles. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso recibieron los que estaban allí. Luego de la resurrección del Señor, vayan, hagan discípulos, prediquen, enseñen, guarden, pongan por obra. Y hay una cuestión final. ¿Cómo podían los colosenses saber que Cristo estaba con ellos? Miren lo que dice el final de allí, de la gran comisión. Cuando les dice, guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, pensando esto, Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo. Fue enseñado por el Señor Jesucristo. Él era Saulo de Tarso, se convirtió, se arrepintió de sus pecados, conoció a Jesucristo, se instruyó y luego salió a hacer las misiones. Ahora viene Epafras a la cárcel y Pablo, hermano, y traigo este informe, ¿sabe Pablo que hay personas que están queriendo meter en la iglesia estas enseñanzas o estas cuestiones y quieren hacer cultos a través de las comidas y que para manifestación y presencia de Dios y tener visiones y vas a hacer bien bebidas y consagrarlas? Pablo arrancó con amor, saludándoles, pero ahora les dice, he aquí el Señor está con ustedes hasta el fin.
pero hay una condición para que el Señor esté con ellos. Así como para que el Señor esté con una persona, tiene que haber una cuestión. El Señor, cuando llamó a alguien, dijo: sígueme. Si se quedó allí y no le siguió, jamás puede haber aprendido todo lo que Él enseñó. Tiene que haber transitado un camino junto a Jesús. Epafras enseñaba el Evangelio, predicaba el Evangelio, era el pastor de esa iglesia y les estaba dando el conocimiento. Y ahora Pablo estaba profundizando en quién es en el que ustedes han creído, cómo sabemos si está con nosotros. Vayan y hagan esto, pero guarden todas estas cosas. Los colosenses eran salvos, sí. Eran iglesia de Cristo, sí. No dice la carta que se habían desviado, pero Pablo se preocupó de que tuviesen en claro que Cristo es suficiente para su salvación. No hay que agregar ni quitar nada. Hoy hablábamos con el pastor Martín. No hay que agregar ni quitar nada. Sí, en eso estamos de acuerdo. Agregados a la palabra del Señor pueden ser herejías y errores que puede hacer a una persona anatema o maldita. ¿Entendido eso? La palabra del Señor lo dice. No quitemos ni agreguemos. Lo que dice el Señor, eso es. Hermanos, sigo. ¿Por qué Pablo se preocupó? Y hermanos, porque él dice que oró por ellos para que fueran llenos del conocimiento de Dios. Eso está previo a esta parte del versículo 15. Oró, clamó a Dios, oró por ellos para que fueran llenos de conocimiento, para que no sean engañados. Hay una referencia bíblica, no la quise anotar, pero cuando Dios habló por medio de los profetas, decía: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas miles de personas van al infierno? ¿Por qué? Escucharon de Dios. Gente que ha leído la Biblia y se ha ido al infierno. Han terminado suicidándose. Han terminado peor que lo que decía Pedro, ¿no? La puerca fue sacada del chiquero, lavada. ¿A dónde volvió el puerco? Al barro. El perro vuelve al vómito. Es decir, a veces se sucede que uno no puede entender cómo el ser humano se ha arrastrado a volver a eso, y el estado a veces de esa persona es peor que cuando vino a Cristo alguna vez. Es duro, hermanos, pero es una realidad. Y Pablo quería advertirles. Pablo se tomó el trabajo no solo de orar para que sean llenos de conocimiento allí en la iglesia de Colosas, sino para que sean nutridos, hermanos. Una iglesia que no come palabra del Señor, una iglesia que no aplica la verdad de lo que Cristo es para su iglesia, corre el riesgo de ser envuelta en cuestiones de hombre. ¿Cuántas veces hemos oído de otros lugares donde se dice que hay que hacer tal cosa para que seas prosperado, que hay que hacer tal otra para que Dios te bendiga? Y muchas veces son tradiciones de los hombres que llevan es como a los que llevaban carga, bueno, obligarlos a que lleven una carga tan pesada que esas personas no llegan ni a la meta, jamás llegarán a la meta, por sus propias obras. Siendo que Cristo es suficiente para toda clase de bendiciones, porque el Señor les ha bendecido en Cristo plenamente. Y Cristo es suficiente para la salvación, para sostenerles, para nutrirles. Su palabra es suficiente para unirles. ¿Cómo hace Dios para unir pensamientos tan distintos? No sé cuántas personas de distintas naciones había en la iglesia llena en Colosas, pero acuérdense que era una ciudad que estaba a las orillas de un puerto, de lo cual había muchos mercaderes. Y les explico, es la costa hoy de Turquía, y Turquía envía hasta drones acá en nuestra ciudad, Yum, donde estamos. Así de sencillo.
es una ciudad costera. Ahora, en la actualidad, es Turquía esa zona, donde Colosas estaba. Pero sin embargo, hermanos, llega un punto que tenemos que ver esto. ¿Cómo es posible que la iglesia pueda estar unida y nutrida? Orando los unos por los otros. Lo que Pablo hizo anterior a este texto. Pablo oró por ellos. Una vez llenos del conocimiento, pueden estar unidos unos con otros. Hacer que yo que soy diferente, tú que eres diferente, estemos unidos en el amor de Cristo. Estemos unidos por aquel que es la cabeza de la iglesia. Y asidos de uno del otro para no soltarnos de aquel que es la cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia. Los hombres no lo son. Los hombres son puestos por Dios para predicar el Evangelio y llevar ese mensaje, pero a veces nos olvidamos de eso. Y mantenerlos firmes en la esperanza, sí. No mantenerlos firmes, esperanzados en algo. No, mantenerlos firmes en la esperanza que es Cristo. Sí, permanecen fundados en la fe de Jesucristo. Las bendiciones pueden alcanzarles si permanecen fundados en la fe de Jesucristo. Ustedes no precisan experiencias aleatorias a la fe ni cuestiones de hombres. No lo permitan. Cristo es suficiente. Versículos 19 y 20, cuando dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, en Cristo está todo el poder, la divinidad, la deidad, y por medio de él a Dios le plugo, le agradó reconciliar por medio de la muerte y muerte de cruz, por medio del derramamiento de su sangre en aquella cruz. ¿A quién? A todos los que, como el texto dice allí, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos de Dios. Pablo les recuerda que ellos eran extraños y enemigos de Dios, y que simplemente cuando Epafras les predicó el Evangelio conocieron a Cristo y sus vidas fueron luego encaminadas a conocer a este Dios vivo. Ahora no quiere que se salgan de allí, sino que sigan firmes y adelante en esa meta de que tengan más conocimiento, más unión. Que a Dios le haya gustado, agradado reconciliar a su creación por medio del derramamiento de la sangre de su Hijo no es poca cosa. Eso es el valor. Dios tomó la iniciativa de hacer volver a todos los caídos, a los que en otro tiempo eran enemigos suyos. ¿Por qué? Porque por naturaleza, desde Adán somos todos pecadores. Y no hay quien busque a Dios. Y por lo tanto, desde Adán para acá el mundo estaba sin esperanza. Pero en su plan, desde la eternidad, como dijimos, Él era el principio de la creación. Y sin esperanza estábamos todos. Éramos extraños y enemigos suyos, atrayéndonos a Él por medio de Jesucristo ahora. ¿Cómo podemos venir a Dios? ¿Cómo puedes tú, que no has escuchado el mensaje del Evangelio, acercarte a Dios? ¿Cómo puedes, siendo pecador? Quiero hablarle a los que no son creyentes. La forma más sencilla, más clara, es saber esto: que tus pecados están delante de Dios todo el tiempo. Tú eres enemigo de Dios, y si eres enemigo de Dios, por lo tanto, no hay salvación para ti. Tu vida de pecado te hace enemigo de Dios. Tu vida mundanal te hace enemigo de Dios. Eres un extraño, Dios no puede conocerte, pero ha provisto la solución para ese tema. Envió a su
Hijo Cristo a este mundo para que Él pagase el precio por tus pecados, por tus maldades. Él pagó el precio en una cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sin embargo, no te dejes pasar el tiempo. En tanto se dice hoy es día de salvación, hoy es día de venir a Cristo. Nosotros predicamos a Cristo porque le hemos conocido y seguimos conociéndole más y amándole más a través de su palabra. Antes no, antes éramos como tú, extraños, antes éramos enemigos de Dios. Sin embargo, nos amó Dios en Cristo Jesús, su Hijo. Él pagó el precio, Él derramó su sangre. Antes de conocer a Jesús, obviamente estábamos perdidos como tú y sin esperanza, pero al venir a Cristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador, un día a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y ser parte de su iglesia. Muchos obedecimos. La buena noticia es que si Cristo llega a tu puerta, a la puerta de tu corazón, a tu vida hoy, y golpea, está en ti el poder reconocer tus pecados. Y sabes que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero si crees en Él, en lo que Cristo hizo en la cruz, en lo que su Hijo hizo por ti y por mí, Él pagó el precio para que un día pueda presentarnos lo que sigue más adelante, que Pablo dice: irreprensibles, santos delante de Él. Tenemos ese privilegio. Si le recibes como Señor y Salvador personal, te aseguro que ese privilegio ya lo tienes. Si reconoces tu pecado y le confiesas como Señor, te aseguro que ya tienes eso. Vamos a recordar que Pablo le está hablando a los creyentes en esta carta, a cristianos que son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Al final, el versículo 22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, dice: ahora os ha reconciliado. Pablo les dice: ustedes antes que eran enemigos, ahora Dios los atrajo y los reconcilia con Dios el Padre. No desaproveches esa oportunidad. Sigan firmes en lo que han creído, en lo que les ha sido enseñado. ¿Por qué? Porque hay un propósito: para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Es decir, nos ha reconciliado con Dios Cristo, pagando el precio por nuestros pecados, cargando en su cuerpo todas nuestras culpas, clavándolas en la cruz allí, llevándolas al madero, muriendo por nosotros en la cruz. Pero allí no quedó la historia. Él resucitó dentro de los muertos porque tiene el poder para volver a tomar la vida, y la tomó. Y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Pero para un día, cuando nos toque morir, saber que un día iremos a juicio. Pero si nosotros tomamos esta actitud que dice Pablo aquí: para que no huyamos avergonzados si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Para que no huyamos avergonzados si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que os habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál es la cláusula que les pone? Sepan esto, que la obra de Cristo es para que un día se presenten delante de Él en el juicio, irreprensibles. Aún sabiendo que somos pecadores, pero dice irreprensibles, santos,
Y hermanos, sinceramente, pensemos ahora en nosotros como iglesia, santos nosotros, puros, sin mancha, imposible. Pero por eso Pablo le dice, firmes en la esperanza, porque la salvación no es obra de ustedes, la salvación es obra de Cristo. ¿Entienden? La salvación es obra de Cristo. Y Él, que dio su vida, y el que murió por ustedes, y el que los rescató, ya ha provisto para santificación, su sangre los limpia de todo el pecado. Y un día los presentará delante de Él, irreprensibles. ¿Saben para qué? Para que el día del juicio no huyamos avergonzados. Una cosa le llama, permanezcan en Cristo. A iglesia local, tú, permanezcan en Cristo. Firmes en la esperanza. No se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Les leo. Juan capítulo 3, verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan también capítulo 6, versículos 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, son palabras del Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Qué es esto? Nos presentará delante de Él santos e irreprensibles, no por alguna obra nuestra, sino por medio de la sangre derramada de su cruz, porque Él ya pagó el precio por su iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Para qué? Para presentarla como una novia pura, sin mancha, para las bodas del Cordero. Todo eso ha hecho el Señor, sí, y hará un día a todo aquel que cree. Y termino con este versículo bíblico que son versículos en realidad de alguien que fue testigo presencial de la obra de Cristo y que terminó en una isla por predicar el Evangelio. Y ese es Juan. Primera de Juan. Vamos todos allí. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Hermanos, todo esto lo hizo para que tengamos comunión unos con otros, para que llevarnos a esa salvación que no merecemos un día. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Y qué pasó? Y se nos manifestó. Dice que la vida eterna estaba con el Padre y ahora, ¿por medio de quién se había manifestado? Por medio de Jesucristo. Porque Juan fue testigo de su muerte. Estuvo allí. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, si dejaban introducir herejías, ¿dónde terminaría la iglesia? Pero Pablo fue concreto en decirle lo que Cristo es para su iglesia y para que su iglesia tenga gozo. Hermanos, ¿podemos tener gozo en medio de las tormentas? Sí, pero sigamos asidos de la verdad, sigamos firmes en la esperanza que ha sido puesta
del Evangelio que ustedes han oído. Eso es lo que les decía Pablo a Colosas. Eso también la iglesia de Jun tiene que saber, que solo Cristo salva, solo Él es suficiente, y un día presentará a su iglesia delante suyo, limpia, santa, pura, por medio del lavamiento de su sangre y no por otra cosa de los hombres. Amén. Amén. Hasta aquí esta palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la carta de Colosenses, escrita por Pablo, Señor, a esta iglesia allí. Gracias por sus enseñanzas, gracias porque nos enseña lo que Cristo es y para quién lo es. Para los no creyentes, Señor, es esperanza de vida. Para los que hemos creído, es una esperanza ciertísima, que Cristo es suficiente para sostener la iglesia. Su poder, su deidad, todo lo sostiene, todo conduce a Él y todo camino nos lleva al Padre. Señor, que podamos reconocer nuestros pecados, podamos arrepentirnos, podamos vivir a la luz de este Evangelio, de que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo por la eternidad, porque Él es eterno, desde antes de la fundación del mundo, el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ellos hay. A Él sea la gloria. Padre, a ti damos todo honor y gracias por esta palabra tuya. Y levanta aquí, Señor, una iglesia firme, llena del conocimiento de Jesucristo. Una iglesia que no se deje engañar, Señor. Hombres y mujeres asidos de la verdad, por medio de tu palabra, la cual permanece para siempre. Bendice a cada uno, Señor, de los oyentes de tu palabra, y que te glorifiques a través de ella, sanando, libertando y obrando conforme a tu voluntad en cada uno, y trayendo unidad, Señor, a la iglesia por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén.